al libro de Esdras, capítulo 9. Alabado sea Dios. Yo decía, pero ¿por qué el pecado? ¿Por qué el enojo? Y entonces pude ver, hermano, que alabado sea Dios, que ese pueblo Dios lo llevó a la tierra prometida y le dijo que no tuvieran montiña con los cananeos, ni los fariseos, ni los santos, la manecita. Es decir, hermano, y ellos nada de eso obedecieron, no obedecieron a Dios en ningún momento, hermano. Dice la palabra de Dios que inmediatamente esa gente llegaron allí, oiga, los levitas, los sacerdotes, los príncipes, todo el mundo echó mano de mujeres extranjeras en tierra inmunda. Dice, una tierra llena de inmundicia. Alabado sea Dios. Allí se fue el pueblo de Dios, hermano. Oiga, qué terrible, hermano. Y hoy en día, esa palabra es un consejo para nosotros. Alabado sea Dios. Porque hay muchos que tienden a buscar mujer impía y hombre impío. Alabado sea Dios. Y esto es un pecado delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con la tiniebla. Alabado Jesús. Entonces, por esta palabra, por esta razón, hermano, Dios iba a destruir todos los israelitas y los que quedaron de cautiverio también de Jerusalén, hermano. Y cuando el Señor le habló a Esdras de esto, dice que Esdras de adentro del templo, afuera, frente a la casa de Dios, lloraba y gemía, pidiéndole al Señor perdón por el pueblo que había pecado. Alabado sea Dios. Pero no así, hermano, alabado sea Dios. A los llantos de él corrió el pueblo. Dice que se acercaron ahí mujeres y niños y hombres. Alabado sea Dios, a llorar también con Esdras allí en aquel lugar, porque ya Dios, hermano, estaba tan airado, alabado sea Dios, que ya no tenían esperanza. Alabado sea Dios, porque se habían profundizado en el mal. Se habían profundizado en la tierra que Dios le dijo que no podían compartir ni estar en ese lugar, alabado sea Dios, ni tomar mujeres extranjeras, alabado sea el Señor. Aleluya. Y allí se levantó uno y dijo, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a despedir nuestras mujeres con los hijos que nacieron aquí, hermano. Alabado sea Dios, sacarle, oiga, hay que tener mucha fe con Dios para que el pueblo de Dios se desprenda de lo que ya tiene a mano, alabado sea Dios, olvidándose del mandamiento que Dios le dio a ellos, alabado Jesús, donde le dijo que no tomaran mujeres extranjeras, que no se llegaran a ella, alabado sea Dios, porque esa era una tierra llena de inmundicia, de pecado, alabado sea Dios. Y oiga, hasta los levitas y los sacerdotes se contaminaron allí. Ya Dios no tenía misericordia para ese pueblo. Pero al juntarse el grupo, dice la Biblia, alabado sea Dios, que este hombre dijo que todavía había esperanza para Israel, porque ellos iban a hacer un pacto con Dios. Entonces le dijo a Esdras, levántate y pon manos a la obra, esta es tu obligación. Alabado Jesús. Es decir, que cuando el pueblo se contamina y peca, Dios le va a reclamar al pastor. Por eso es que la iglesia tiene que corregirse y amonestarse. Hay muchos que no les gusta que lo corrijan ni lo amonesten. Alabado sea Dios. Pero si el pueblo hermano, se corrompe y se levanta y afuera vaya a tener, alabado sea Dios. Entonces cuando este hombre se levantó y dijo que todavía había esperanza, se pusieron todos a un hermano. Y entonces se levantó Esdras y lo puso a juramentarlo. Alabado sea Dios, que ellos iban a cumplir con ese pacto que ellos habían hecho con Dios. Vive Cristo para siempre. Y le dijeron a él que busque el libro de la ley de Moisés para que lo lea, hermano. Buscaron un púlpito y lo subieron a él ahí arriba. Pero dice la palabra de Dios que era tiempo de frío, de mucha lluvia, y que era mucha la mujer y los niños que tenían que sacar de ahí. Alabado sea Dios. Entonces le pidieron a él, hermano, ir a los hogares, parece que de noche, a descansar. Y él le dijo, no, vaya todo el mundo y corte ramas, corte muchas ramas, y todo el mundo da una enramada, alabado sea Dios. Es decir, puso el pueblo que estaba vago, lo puso a trabajar, lo puso a hacer la voluntad de Dios.
Y dice la palabra de Dios que comenzaron en el mes primero y terminaron en el mes tercero. Alabado sea Dios, porque era demasiada mujer y demasiado niños que había y tenían que sacarlo, porque ya ellos hicieron un pacto con Dios y juraron delante de Dios que lo iban a despedir. Alabado Jesús, para que Dios le diera la oportunidad de que ellos pudieran seguir viviendo. Alabado sea Dios, y que pudieran, alabado sea Dios, humillarse ante la presencia del Señor. Y es decir, que allí duró Esdras leyendo el libro de la ley de Moisés, que Moisés estableció de que no podían tomar mujeres extranjeras, de que no podían compartir con los jebuseos, ni los cananeos, ni los amalecitas, alabado sea Dios, con ninguna de esa gente. Alabado sea Dios. Y el pueblo de Dios, de que llegó a ese lugar, hermano, se corrompió por completo. Alabado sea Dios, se olvidó de Dios. Oye, hermano, es triste cuando la iglesia, después que tiene un pie hacia adelante, que está al frente, alabado sea Dios, volver atrás, volver al lodo como el cerdo y volver al vómito como el perro. Alabado Jesús. Por eso es que Dios manda a la iglesia, Dios manda a su pueblo a orar siempre, sin cesar, hermano, estar siempre orando sin cesar, porque el diablo es mentiroso y astuto para hacer que un cristiano caiga de la gracia de Dios. Porque en verdad, hermano, alabado sea Dios, Satanás es padre de mentira y engañador. Y cuando fue lanzado a la tierra se dijo, alabado sea Dios, que con grande ímpetu había regresado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra, alabado Jesús. Y dice la palabra de Dios que Esdras se levantó y fue, se encerró en un cuarto de Enán. Y allí, los días que duró allí en esa habitación, hermano, no comió ni bebió agua, clamándole y llorándole al Señor para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Alabado Jesús. Y verdaderamente, hermano, en estos últimos tiempos el pueblo tiene un devaneo, tiene un devante, alabado sea Dios. Hay muchos que quieren allá, hay una iglesia moderna, hay muchos que quieren encontrar donde no se corrija esto, donde no se hable de esto, ni se hable del otro. Alabado sea Dios, porque el pueblo de Dios, hermano, quiere mundanalizarse. Y yo digo, hermano, que después que Dios lo limpió a usted y fue lavado a precio de sangre, Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestro pecado. Alabado sea Dios, para que nosotros fuéramos limpios. ¿Cómo vamos a volver atrás, hermano, al lodo? Alabado sea Dios, sino que, hermano, nosotros debemos de sentir la presencia de Dios, buscar su rostro con necesidad, porque verdaderamente, hermano, el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene a nadie, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos impulsa a venir a la iglesia. El Espíritu Santo de Dios es el que nos llevará a encontrarlo con el Maestro en el aire. Alabado sea Dios. Y esto nosotros debemos de proclamar, tenerlo siempre en nuestra vida, porque no sabemos el día ni la hora que venga el Maestro por su iglesia. Y hay de aquel que esté de cuidado, ocupado en otra cosa, que no sea la obra del Señor, que no sea el trabajo de Dios. Vive Cristo para siempre. ¿Por qué? Hay que trabajarle al Señor, hay que trabajar en su obra. Vive Cristo para siempre. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Dios no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que cada persona que está allá afuera venga al arrepentimiento y busque a Cristo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos ya. Hemos esperado más de lo que nos resta esperar, hermano. Todo lo que se está moviendo es señal de que pronto el anticristo establecerá su reino. Alabado sea Dios. ¿Y qué será de la iglesia si no está preparada para volar al cielo con Cristo, hermano? Es necesario que el pueblo de Dios nos preparemos cada día más. Cada día más estemos atentos, hermano, alabado sea Dios, a escuchar la voz de Dios, a escuchar su mensaje. Porque aún en el silencio de la noche Dios habla al pueblo de Dios. Dios habla a su pueblo cuando quiere escuchar la voz de Dios, hermano. Hay oración, hay rodillas, hay estómago. Alabado sea Dios, con la cual nosotros nos fortalecemos en Dios
Por grande que sea la debilidad, hermano, usted coge la Biblia y su rodilla y el estómago, hermano, usted va a vencer al diablo en todo tiempo. Porque esa es la fortaleza del cristiano. El cristiano que no busca a Dios en espíritu y en verdad, hermano, es un cristiano derrotado. Alabado sea Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos dirige, Él es el que nos levanta y nos lleva por el camino del bien. No debemos, hermano, dejar que el enemigo nos atrase nuestra vida espiritual, porque ese es el plan de Satanás, que el cristiano no avance. Alabado Jesús. Que el cristiano se quede enano, que no crezca, que no desarrolle. Alabado sea Dios. Y todo creyente está llamado, porque la Biblia lo dice bien claro en 1 Corintios, creo que 5 o 7, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay cristianos que quieren tener el mundo con una mano y la iglesia con otra, y no puede ser así. Tiene que soltar el mundo y agarrarse con las dos manos de Cristo. Alabado sea Dios. Porque, hermano, el fin viene, el fin viene, el fin se acerca. Alabado sea Dios. ¿A dónde iremos si no estamos conectados con Cristo? ¿A dónde irá la iglesia, hermano, si no está conectada con Cristo? Alabado sea Dios. Porque ese es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la gran tribulación. Cuando estamos en prueba, ¿a quién clamamos? Al Dios de la gloria. Alabado sea Dios. A Jesucristo que clamamos, hermano, para que nos ayude. Alabado sea Dios, porque el hombre no te puede dar la ayuda que te puede dar Cristo. Alabado sea Dios. Nunca en la vida el hombre te puede ayudar como nos ayuda el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos de pensar y mirar qué camino tomamos, qué hacemos delante de Dios, que podemos pecar delante de Dios. Hay muchas cosas, hermano, alabado sea Dios, que al cristiano no le pertenece. Alabado sea Dios. Ni hablarlo, ni hacerlo, ni caminar por el camino de la perdición. Alabado Jesús. Y hay gente que le gusta mucho compartir con el que no es cristiano, con la persona, hermano, extranjera. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que qué amistades tiene el mundo con la iglesia. Hable con ellos lo que ellos hacen, porque es más fácil para ellos arrastrar un creyente al mundo que nosotros arrastrarlo a ellos hacia aquí. Alabado sea Dios. Y es por eso, hermano, alabado sea Dios, que tenemos que tener mucho cuidado con quién compartimos, con quién caminamos, con quién hablamos. Y si hablamos con alguien, sea para hablarle de la maravilla de Dios, de la grandeza del Señor. Porque, hermano, alabado sea Dios, porque si Dios nos llama, nosotros estábamos todos ahí en el mundo. Y si Dios nos trajo de ahí del mundo para acá, para la iglesia, ¿qué vamos a buscar otra vez en el mundo? Nada. En el mundo no hay nada que buscar, hermano, alabado sea Dios. Porque en el mundo lo único que hay es engaño, traición y mentira. Alabado sea Dios. Yo siempre he dicho, hermano, que la salvación está en Cristo Jesús. Nuestra mirada debe de estar siempre puesta en Cristo Jesús. Aleluya. Porque en Dios, hermano, alabado sea Dios, no hay perdición. El camino de la palabra de Dios es algo recto. Alabado Jesús. Y Dios siempre quiere, alabado sea Dios, que nosotros andemos por el camino recto, por el camino de la verdad. Alabado Jesús, porque en el mundo verdaderamente lo que hay es engaño, mentira, falsedad. Alabado Jesús. Pero en Cristo sí hay salvación y hay vida eterna. Debemos de caminar siempre recto por el camino de la salvación. Pues son dos caminos, hay un camino ancho y espacioso, pero hay un camino estrecho y que muchos no quieren andar por él. Y la Biblia dice que es ancho el camino, pero ese camino lleva a la perdición. Estrecho es el camino, pero ese es el que anda, porque dice que ancho es el camino y muchos son los que van por ahí. Pero por el estrecho no quieren caminar. Hay que caminar por el camino estrecho, hermano, que es el camino que nos lleva a la vida eterna. La vida eterna, Cristo nos la dará un día, y no tardío, hermano, alabado sea Dios. Porque sea que nos vayamos con Él, o sea que Él venga por la iglesia. Es decir, que por eso hay que estar preparado, conectado con Dios, de día y de noche. Alabado sea Dios. ¿Para qué? Para que nuestra mente no esté vaga, que nuestra mente esté ocupada, pero con el Cristo de la gloria.
Y al nombre de Cristo. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Es necesario, hermano, que nosotros nos fortalezcamos en Dios. El día que yo salí, el domingo que yo salí, yo iba a predicar ese mensaje. Pero por eso salí, hermano, no prediqué ese día. Pero ya, para el domingo próximo ya se lo había dado a otro. Pero hoy me tocaba. Pero mire, yo tenía una guerra desde el viernes. Allá le agarraron a mi muchacho el motor preso. Y ayer se fue a ver, se conseguía con todos los documentos.